Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Teresa Rodríguez de la Vega en nuestra mesa de periodismo en esta ocasión. Teresa, buenas tardes. Tu micrófono que debe estar ahí. Ay, Ya, perdón, ahí está. dime si me escuchas porque estoy aquí probando. Don Arturo Rodríguez está llegando en este momento y lo metemos de inmediato a cuadro cuando todavía ni siquiera se acomoda, pero ya está aquí. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, perdón, no sé, no fui yo, ¿verdad? Entré así sin Tú querer. entraste así nomás, llegaste y dijiste, ya aquí estoy, ¿cómo la ven y qué? Así debe ser, mi Muchas querido gracias, Arturo. ¿Cómo estás? gracias. Bien, bien, con el gusto de saludarte, Julio, como siempre, y mucho gusto, Teresa. Gracias. Teresa, ¿cómo va tu micrófono? Creo que ya lo logré sin audífonos, a ver si no hay mucho ruido ambiente. Bueno, ahí estamos, Teresa. Gracias, buenas tardes. Y vamos con Temoris Greco, que ya está por aquí. Temoris, buenas tardes. Julio, ¿cómo estás? Teresa, Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos puestos como cada martes con, pues la verdad, con muchos temas. Antes de entrar al tema, déjenme decirles que en un accidente aéreo, según lo que están reportando diversos medios de Chile, y incluso ya con condolencias de algunos presidentes como Javier Milei, entre otros, pues se ha reportado la muerte de Sebastián Piñera, que fue presidente de Chile. Esto sucedió en un accidente de helicóptero, según todo lo que se ha ido mencionando hasta el momento. Leo la nota que está publicada en un diario argentino, página 12, que dice que pues está confirmado este accidente que sucedió cerca de las 3 de la tarde, horario de allá, en la comuna de Lago Ranco, en la región de Los Ríos. Fuentes de gobierno confirmaron, al menos a página 12, que es de lo que estamos hablando, esta información, y tenemos lo que está publicado ya en el portal de julioastillero.com, una nota de Luis Salas. Eh, viajaban 4 personas, 3 de ellas fueron encontradas por equipos de emergencia. Según lo que ha trascendido, el propio expresidente Piñera era el piloto del helicóptero, había ido a almorzar a la casa del empresario José Cox y perdió el control cerca de la orilla. El helicóptero se habría hundido unos 40 metros. Los otros ocupantes de la nave que se salvaron eran su hija, su nieta y su yerno. Está la nota disponible con la información actualizada por Luis Salas, que nos dice en ese contexto líderes como el presidente argentino Javier Milei y el presidente uruguayo Luis Lacalle han expresado sus condolencias a Chile y a la familia de Sebastián Piñera. Bueno, pues damos esta información e iremos precisando los datos que vayan surgiendo más adelante. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Bueno, Oye, pues vamos a entrar. Julio, Sí, la sí. hiciste mucho de emoción, ya me estaba espantando pensando que era el presidente en funciones, quien, pues, a No, pesar de los, de los, imagínate. de los, de los tropiezos, pues todavía esperamos mucho de él, de Gabriel Sí, Boric sí. y de su equipo. Sí, 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 no. Es Sebastián Piñera, lamentable la muerte de cualquier persona, en este caso Sebastián Claro. Piñera, pero pues sí, así es. Eh, bueno, vamos a empezar. Teresa Rodríguez de la Vega, por favor, danos tu opinión. Déjame poner este videíto de breve, pero algo que ha dicho Xóchitl Gálvez y les voy a pedir su opinión sobre ello. Dura un minutito. Adelante, por favor. Yo les pido que estén muy atentos y nos acompañen en este difícil periodo hasta la elección de junio. Les pido que sigan de cerca lo que pasa en México y apoyen a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones democráticas. No dejen a la democracia mexicana fuera de la agenda bilateral. No piensen ni por un instante que los intereses de Estados Unidos en migración, seguridad, comercio o en cualquier otro tema avanzarán con el regreso del autoritarismo a México. No dejen que el intento de terminar con la joven democracia mexicana caiga sin aliados ni testigos. Como ha dicho el presidente Joe Biden, y cito, ante los persistentes y alarmantes embates contra la democracia y los derechos humanos universales, la democracia necesita defensores comprometidos en todo el mundo. Presidente Biden, you have to walk the talk. Que sus acciones respalden sus palabras.
Trabajemos unidos para que México sea un país fuerte, soberano y desarrollado, socio y amigo confiable de Estados Unidos. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué opinas de esta intervención de Xóchitl Gálvez? Bueno, creo que espero oírme bien porque de verdad no saben cuánto ruido ambiente hay aquí y los audífonos no están jalando. Bueno, primero voy a intencionalmente omitir cualquier comentario hacia el evento de la pronunciación porque me parece que hay que ser consecuentes y no hay que caer en lo que quienes promueven y sostienen la campaña de Xóchitl han instalado en el debate público respecto a considerar la pronunciación en inglés una variable importante en el debate público. Entonces, no es que lo esté omitiendo accidentalmente, lo omito intencionalmente. Creo que no debemos prestar atención, la más mínima atención a esa anécdota. Me voy en realidad a lo que importa. Uno, lo absolutamente desafortunado otra vez, que es la valoración política que hace que Xóchitl Gálvez en un 5 de febrero, cuando el tema está en la última incursión del presidente por la vía de reformas constitucionales, vaya a pedir vigilancia, colaboración a Estados Unidos, cuando estamos saliendo de la semana de la FER de la DEA, ¿no? Del desafortunado, dado, sincronizado del que estábamos hablando la semana pasada. Entonces, a mí me parece que Xóchitl Gálvez es una máquina de perder votos hoy en día, ¿no? Parecería que le pareció chistoso hacer este jueguito con los migrantes de su doble y después burlarse en redes sociales de que les había tomado el pelo, las escenas de Xóchitl Gálvez saltando como caperuza en Estados Unidos, y ahora esta petición anticipada de intervención que además anuncia un escenario que deberíamos empezar a valorar en términos de va la oposición a intentar generar un clima de crisis postelectoral aduciendo algún fraude absolutamente poco probable de cara a las absolutamente cada vez más aplastantes encuestas. Creo que ese escenario se abre, me parecería como muy poco probable, pero no entiendo cuál, si no es esa, sería la estrategia hoy en día de la petición que hace la candidata opositora, porque definitivamente es una muy mala estrategia electoral, así que me imagino que en realidad están intentando anticipar su estrategia post-derrota electoral, y eso creo que ya debería empezar a ser algo que empecemos a valorar. Bien, gracias, Teresa, muy amable. Vamos enseguida con Temoris Greco para pedirle su opinión. ¿Qué opinas de esta petición de que sean testigos, aliados para, en la eventualidad de que sea agredida la joven democracia mexicana, lo que pide Xóchitl Gálvez? Temoris, por favor. Perdón, ahí estoy. Bueno, no, primero comentar lo que dice Tere, ¿no? Sobre el tema de las burlas clasistas sobre el acento al hablar lenguas extranjeras. El que lo hizo es Miguel Torruco, uno de estos personajes de la 4T que viene de las cúpulas sociales y que colocó en un tweet, por un lado, a Claudia Sheinbaum, que maneja bastante bien el inglés, y por el otro lado, pues esto que acabamos de escuchar de Xóchitl. Y pues es lo mismo que antes han intentado hacer, por ejemplo, otros de la oposición, también en maniobras muy clasistas, comparando el inglés de Andrés Manuel o el inglés de otros personajes con los de personas que han tenido la oportunidad de estudiar en países anglosajones y que tienen mejor acento, ¿no? O sea, digamos que el clasismo anda disperso por todos lados. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que dice Tere y me avergüenza gente como Torruco, que dice de izquierda o estando en la izquierda, pues saca esos dejes clasistas tan chafas. Pero bueno, sí, a ver, es que yo no entiendo a Xóchitl, ¿qué dice? Dice que no dejen que se instale el autoritarismo. Pues no, que ya se había instalado. O sea, es que como que o vivimos en la dictadura o no vivimos en la dictadura, nada más pónganse de acuerdo.
es irle a recordar al presidente Joe Biden lo que ha dicho para que hagan qué. ¿Dónde estaba Xóchitl Gálvez, por ejemplo, cuando sí ha habido agresiones claras y directas contra la democracia mexicana, como la que hubo en el año 2006, el haya sido como haya sido? ¿Dónde estaba? Estaba en el gobierno, que fue el que cometió ese abuso contra el electorado de México. O sea, ahora están con ese tema que ya no les funciona porque ya nadie les cree. O sea, Xóchitl Gálvez no necesita que nadie la reprima para desinflar su propia campaña. Ya solita se basta. Y lo mismo estamos viendo en los otros lados. También aquí en Ciudad de México, hoy vimos encuestas que muestran que Clara Brugada, a pesar de que, por cierto, mandaron a todos los morenistas a vivir a Iztapalapa, quién sabe por qué, eso dijo una conocida politóloga, que ella pedía que todos los morenistas se fueran a vivir a Iztapalapa. Bueno, pues, la señora de Iztapalapa, que ha gobernado durante tantos años, pues está también ganando popularidad en las partes más del poniente de la Ciudad de México. Es como una patada de ahogado, porque además Estados Unidos, a mí, independientemente de lo que intente la oposición, y esto ya lo he repetido en varias ocasiones, a mí no me parece que entre los sectores políticos serios de Estados Unidos, y por serios me refiero también a algunos sectores del Partido Republicano, aunque esté cooptado por el trumpismo, yo no creo que a ninguno de esos sectores ni al poder económico de Estados Unidos le convenga una desestabilización de México. ¿Por qué no les conviene desestabilizar a México? Porque nadie les ha quitado nada, porque tienen asegurados sus intereses, porque México con el PRI o con el PAN o con Morena, pues es alumno favorito del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y la moneda sube, y la bolsa sube, y las empresas transnacionales invierten, y nadie les quita nada. Entonces, ¿por qué querrían ellos venir a patear la canasta de la gallina de los huevos de oro cuando tienen todo lo que necesitan? Entonces van ahí a generar, pues, quién sabe cosa. A ver, ¿cuál es el objetivo político o el objetivo, digamos, táctico o estratégico que puede tener Xochitl al ir a decir eso allá? ¿Quién le cree? Bueno, pues a mí me parece que más allá de todos los dejes clasistas que tiene esto, vuelve a demostrar la candidata del frente opositor, pues que no sabe dónde está parada y que no sabe qué hacer o qué decir para que alguien le eche una mano. Nadie va a venir a hacer borlote a México cuando aquí tienen ya todo lo que quieren. Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, tu opinión sobre esta intervención de Xóchitl Gálvez, que tiene como antecedente tanto la publicación de aquel estudio de perspectivas 2024 de México del Instituto Baker, de la Universidad Rice, y por otra parte, pues las filtraciones de la DEA publicadas en 3 medios extranjeros sobre presunto apoyo económico del narco a la campaña de López Obrador en 2006. ¿Cómo ves este manejo de lo que ha ido a proponer o solicitar Xochitl a Estados Unidos, Arturo? Bueno, yo creo que el lenguaje importa, y no me refiero a su inglés, que el mío pues también es no solo malo, inexistente, ¿no? Me refiero a lo que se comunica, a lo que se dice, porque yo creo que a través de la historia de la democracia mexicana hemos podido observar que pues siempre es posible que haya delegaciones invitadas a la observación electoral, que haya gente de sociedad civil participando en la observación de unos comicios, contribuyen inclusive a la legitimidad. Hay delegaciones mexicanas que van a las elecciones de otros países y forma parte de pues una serie de
relaciones que se dan entre países, pues creo que con ese objetivo de dar legitimidad a los procesos electorales con la opinión de gente especializada en la materia o gente que entendiendo de procesos electorales va a hacer una observación y emite un comentario no vinculante, es decir, un comentario desde la autoridad intelectual, política o moral que se puede tener para referirse a un proceso electoral de un país extranjero. Pero en este caso no es una invitación y creo que vale la pena diferenciarlo, no es una invitación a la observación, es como un llamado a impedir. Yo no encuentro una forma de que esta expresión no se interprete como una abierta petición de intervencionismo. Impedir que haya un retroceso democrático, que se instaure el autoritarismo, que se destruyan las instituciones democráticas. Y esto va más allá porque justo Temoris hacía la observación sobre lo contradictorio que resulta la narrativa de que el autoritarismo ya se instauró con López Obrador, que la dictadura ya está con López Obrador, esta otra expresión del maximato, ¿no? Entre otros epítetos que suelen dispersarse ahí en el debate político, sino que, pues, ¿cómo es que si ya está el INE como está, como más o menos todos querían, habla de una destrucción de la democracia, no sé, me parece otro contrasentido, ¿no? Entonces, en cualquier caso, es un despropósito que se suma a un error, y lo decía Teresa, que se suma a una cadena de errores, no solo en la gira que está realizando por los Estados Unidos, sino como parte de su trayecto como la seleccionada de las oposiciones para contender por la presidencia de la República. Si hay una expresión que se me quedó ahorita de Teresa es fábrica de perder votos, pues sí, eso, naturalmente sus conductas, estas ridiculeces pues lo que vimos, estas expresiones ajenas a cualquier noción de, o sea, para empezar, yo creo que la pregunta que cualquier persona más o menos enterada sobre el funcionamiento de un Estado, de una nación, se haría es, si esta señora está pidiendo intervencionismo como candidata, ¿qué va a hacer si llega a la presidencia, no? Es terrible lo que estamos observando en el sentido de que la competencia por la presidencia de la República pues es tan precaria, tan paupérrima desde la parte opositora. Bien, Arturo, realmente yo me parece muy correcto lo que dices, Arturo, acerca de lo que son las observaciones electorales que suceden en todos los países, que están reguladas, reglamentadas, que tienen sus vaivenes, sus altibajos en cuanto al comportamiento de esos observadores, pero aquí sí me parece que lo que plantea Xóchitl Gálvez por la manera como lo expresa, como bien lo señalas, Arturo, pues me parece que no deja lugar a dudas. Ella dice, no dejen que el intento de terminar con la joven democracia mexicana caiga sin aliados ni testigos. Es decir, está pidiendo que haya aliados en un combate en el que ella prevé que puede exterminarse su bandera de joven democracia. Pide aliados, no solo observación, aliados ni testigos, que no caiga la democracia sin aliados. Eso me parece a mí, pues yo no sé de doctrina militar, pero supongo que eso pues tiene implicaciones hasta de táctica militar, quiénes son aliados y no en una batalla. En fin, antes de... Sí, Arturo, ¿querías decir algo?
Quiero notificarles, quiero informarles con toda solemnidad que la sociedad civil ya tiene nueva representante. Sandra Cuevas ha dicho que no la pelaron ninguno de los partidos, que hizo un video que es demasiado largo, no lo vamos a compartir, pero hace un video en el cual en esencia informa que luego de lo que ha vivido en todo este asunto de su deseo de ser postulada a una candidatura, pues que no ha habido nada. Acusa que el PAN, el PRI y el PRD le cerraron las puertas porque los exhibió, dice ella. Dice que ahora ella representa a la sociedad civil. Pero bueno, ahí queda como una anécdota más de las Sandra historietas. Pero Claudia Sheinbaum está anunciando que iniciará su campaña el 1 de marzo, está convocando al Zócalo. Permítanme ponerles un minutito de lo que ha dicho hoy Claudia Sheinbaum. Adelante, por favor. Aprovechamos para invitarlos el próximo 1 de marzo al inicio de la campaña y la definición clara de lo que representa nuestro proyecto de nación, que incluye las propuestas presentadas ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador de manera muy importante, y estamos convocando al pueblo de México a defender y avanzar en estas propuestas el próximo 1 de marzo a las 4 de la tarde al Zócalo de la Ciudad de México, como inicio de la campaña y de esta defensa de la transformación, profundización y ampliación de los derechos del pueblo de México, de la democracia y de las libertades. Bueno, Teresa Rodríguez de la Vega, inicio de campaña de Claudia el 1 de marzo, seguramente lo harán los demás precandidatos igualmente, pero las 20 propuestas de reforma que ha hecho el presidente López Obrador, me parece, Teresa, que han incentivado el debate respecto a si el presidente de la República se está convirtiendo en un actor central de este tramo electoral, si está asumiendo un papel en el cual pone una agenda y compromete el futuro presidencial, si es que llega la propia Claudia Sheinbaum, pues dicen quedaría atada a esos compromisos. Dentro de la oposición dicen es la intención de un maximato. Por otra parte, desde luego está la visión que dice es la continuidad de lo programático de una corriente política y social que viene de largo tiempo, que ha llegado al poder en 2018 y que esa misma corriente le da continuidad a su proyecto para 2024. ¿Qué opinas, Teresa? Bueno, yo me imagino que está pasando, que el contenido, me escucho pésimo, ¿verdad? Sí, así es, Teresa. Si quieres, vamos a pasar ahorita con Arturo o con Temoris y regresamos contigo. Arturo, ¿qué opinas de este tema, por favor? Bueno, a lo mejor mi visión o me brinqué, o seguía Temoris, que ya me hice. No te preocupes. Aquí es la mesa Montessori, ya sabemos. No pasa nada. Échale pues, para adelante, órale. No, bueno, yo tengo una visión más limitada. Yo creo que hay una gran oportunidad de que este asunto pues sea un tema de narrativas propias del periodo de intercampaña. Y me parece que, claro, hay una intencionalidad por cambiar algunos esquemas de orden constitucional que, sin embargo, sabemos de antemano, pues no da para al menos la composición de la legislatura actual, salvo en algunos temas donde pudieran transitar en consenso, si es que alguien después de casi 6 años, después de más de 5 años, se anima a articular un consenso en la Cámara de Diputados, porque no se ha hecho. Entonces, creo que uno de esos casos podría ser la reforma de pensiones. Me parece que también hay una actitud más cuidadosa, más calculada de el PAN y del PRI, sobre todo, que habían declarado desde finales del 21 una moratoria constitucional y pues les fue como en feria, ¿no? No en términos de que se hayan aprobado las reformas
constitucionales, porque no, al final de cuentas, las que prosperaron terminaron revertidas en la Suprema Corte, sino en términos de imagen pública, porque a final de cuentas son propuestas que tienen una gran popularidad. O sea, ¿quién se puede oponer o cómo te puedes oponer como ciudadano, sobre todo si no conoces tanto de los funcionamientos ni tienes una especialización, digamos, en el sector eléctrico o en temas de competencia económica o en asuntos de nuevos modelos de democracia representativa y equilibrios a partir de las autonomías y todas estas complejidades, pues tú no te puedes oponer a lo que reformas como las que se proponen ofrecen, ¿no? Reducir el aparato burocrático y que se gaste menos en esos organismos onerosos. Entonces los eliminamos. Ok, pues estoy de acuerdo, ¿no? Que se gaste menos y esa gente que gana tanto, etcétera. Ni le entiendo a lo que hacen, no hacen nada, ¿no? El sector eléctrico, si se le da prevalencia al Estado y a la empresa pública como se propone ahora que sea, y no una empresa productiva, para que, pues sí, ¿cómo te vas a oponer a que la electricidad sea un servicio público? Pues al contrario, pues sí es lo que siempre quienes estuvimos observando los procesos de reforma y de privatización desde hace 30 años, estuvimos señalando específicamente en el Pacto por México más radical de los cambios en el sector eléctrico, en el sistema eléctrico mexicano. Entonces, no te puedes oponer. Y del otro lado, lo que hay son tecnicismos, aspectos que tienen que ver con la economía, con la competitividad internacional, con conceptos más elaborados, difíciles de comunicar. Entonces, hoy creo que las oposiciones han tenido el cálculo para decir, vamos a aprobar lo que ayude al pueblo y lo que no, tratando de evitar el desgaste que durante el periodo de intercampañas les podría generar mantener su posición de la moratoria constitucional. Ahora, si esto tiene alcances transeccionales, yo no lo sé, porque si de algo estoy convencido es que la historia nos enseña a que la llegada de un nuevo presidente, en este caso de una nueva presidenta, como todo indica, será Claudia Sheinbaum, pues tiene su propio proyecto, su propia agenda y podrá ser complaciente, respetuosa, mantener una idea narrativa, discursiva de la continuidad, pero quizás pueda tener continuidad en unos temas, pero su proyecto de nación es su proyecto de nación. Y eso lo hemos visto a través de la historia del presidencialismo mexicano. No creo que cambie en esta ocasión. Bien, Arturo. Teresa, ¿cómo vas con el sonido? Creo que ya, o sea, me voy a oír lejos, pero creo que ya. Muy bien, ya se escucha muy bien. ¿Qué opinas sobre este tema? Perdón, Temoris, regresamos con Teresa y luego vamos contigo. Sí. Perdón, Teresa. No pasa nada. Bueno, yo quiero pensar que el presidente tiene absolutamente pactado con Claudia el contenido de las reformas que presentó. Me parece que así como Xochitl se está convirtiendo en una máquina de perder votos, pues López Obrador, como muy bien lo decía Carolina hace rato contigo, Julio, es una máquina de ganar votos. Y la presentación de estas iniciativas y el anuncio ya desde hace algunas semanas de que el 5 de febrero, fecha emblemática, iba a presentar este paquete de iniciativas, pues me parece que es una jugada maestra para intervenir en el proceso electoral, sin intervenir en el proceso electoral, ¿no? Sin violar el intercampañas. Creo que las reformas propuestas pues pintan de cuerpo entero lo que ha sido el sexenio de López Obrador. Es una especie de, me parece, testamento político y por lo tanto la estafeta que le está pasando a Claudia. Y creo que en su contenido pues podemos ver lo que ha sido este sexenio, lo que ha sido la 4T y lo que se antoja posible que continúe siendo, ¿no? Por un lado,
unas propuestas de robustecimiento importante del Estado en rubros importantes como el gasto social, como el de la infraestructura, ¿no? Del transporte, energética, etcétera. Y por otro lado, el robustecimiento del Estado que no nos gusta, ¿no? Que es por la vía de la militarización. Pero robustecimiento al fin y al cabo, ¿no? Por otro lado, un conjunto de reformas que tienen pues estas como contenidos discutibles en términos de su nivel de precisión, ¿no? Es decir, como que no creo que el estilo constitucionalista esté muy contento respecto a que incluso la palabra vapeador esté en el texto constitucional. Parecería que no es necesario ser tan absolutamente específicos. Todavía está el grandísimo manto de duda que habrá que ver hacia dónde se lo lleva el legislativo en términos de si este uso ilícito del fentanilo estaría dando lugar a que se criminalice el consumo, lo cual sería abrir la puerta a un esquema de prohibicionismo que sabemos que no funciona y del que se supone Claudia Sheinbaum tendría una posición distinta a la que ha privado en la narrativa presidencial. Entonces, bueno, o sea, en términos generales creo que las reformas presentadas constituyen el testamento político del sexenio de López Obrador, generan muy importantemente un guiño de continuidad hacia Claudia en términos de este es el rumbo que se supone Morena le está dando al país. Y por otro, me parece muy importante, también es un guiño a la gente, ¿no? Es decir, señalan el rumbo del rasero mínimo que podemos permitir. Y por lo tanto el rumbo del rasero mínimo que podemos exigirle al gobierno que venga después de López Obrador, ¿no? Y en este sentido creo que eso es como la parte más positiva que yo le veo, tienen mucha capacidad de politización de las masas estas reformas constitucionales, porque le están diciendo a la gente es posible volver a llevar a la Constitución la cobertura por parte del Estado, el bienestar social, el engrandecimiento de la estructura de la empresa pública, etcétera, 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 ¿no? Bueno, no solo los derechos ambientales, me parece que quedara en el texto constitucional no solo a la prohibición del fracking y la minería a cielo abierto, sino el cuidado de agua ahí donde hay escasez y por lo tanto la veda del uso privado y el aprovechamiento en clave privada del agua allí donde el agua hace falta. Me parece que nos están dando un rasero mínimo para exigir y para decir qué podemos esperar de continuidad en el rumbo de la así llamada 4T. Bien, Teresa, gracias. Temoris, al fin llegamos con usted después de todo este enorme rodeo que hemos dado. Estamos ya, por favor, atiendan lo que va a decir el joven Temoris Greco. Temoris, cuarta campaña presidencial de López Obrador y un 4 a la oposición. Sí, creo que es un 4 y es un 4 que la oposición está respondiendo pues con mayor habilidad que lo que había hecho antes, porque Andrés Manuel suele aventarles huesos y luego los muerden como sea y acaban enredándose y barriéndose la cola, ¿no? Ahora le agarraron el bluff en lo de las pensiones y eso puede ser interesante. Podría incluso el propio Andrés Manuel doblar la apuesta. ¿Cómo le agarraron el bluff? La oposición sabe que en las condiciones actuales es muy difícil que se cumpla esta propuesta que ha planteado el presidente sobre las pensiones, porque la economía como está en las condiciones actuales, con las condiciones de tributación actuales, difícilmente podría alcanzarlo. Todo eso que ha contado de que el dinero podría salir de los organismos autónomos, todo eso, bueno, además de que es algo puntual, o sea, la venta de algunas empresas o de algunas cosas, todo eso es puntual, no es una propuesta para sostener el proyecto de largo plazo, es insuficiente. La oposición lo sabe y por eso dicen, vale, en lugar de que nos mandes a una esquina para que digamos que no y nos eches la culpa de no quererle subir las pensiones a la gente, vamos a apoyar tu reforma de pensiones si nos dices de dónde vas a sacar el dinero. ¿Y qué tal podría ser que Andrés Manuel lo sorprendiera
como digo, doblándoles la apuesta, diciendo el dinero lo vamos a sacar subiéndoles los impuestos a los ricos y a los súper ricos y a las grandes empresas, que es lo que el presidente no ha querido hacer todo el sexenio. Lo que ha querido hacer es cobrarles los impuestos que no les querían cobrar, pero de todos modos, los ricos y los súper ricos mexicanos pagan muy poco. Por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego, que anda buscando por todas las formas cómo no pagar ni sus deudas, ni a sus accionistas, ni por supuesto los impuestos en México. Si a Ricardo Salinas Pliego le cobráramos los impuestos que les cobran en los países donde Salinas Pliego se va a vacacionar, como en Francia, como en Italia, como en Grecia, se moriría, le daría el patatús y se tiraría al piso y no sé qué haría. Porque los ricos mexicanos no están acostumbrados a que les cobren impuestos como en cualquier país decente, por ejemplo, del club al que pertenece México, que es la OCDE. Somos el país donde menos impuestos se les cobra a los ricos en la OCDE. Entonces, ¿qué tal que Andrés Manuel les dijera, sí, vale, pues vamos a pagar las pensiones subiéndoles el impuesto a los ricos? Y ahí sí la oposición entra también en pánico y se queda sin argumentos. Pero no lo va a hacer. Ahora van a ser escaramuzas con propósitos electorales, juegos de sombra, juegos por acá, golpes por acá, por los lados, pero no se va a llegar a nada porque realmente el objeto es influir en las elecciones. ¿Dónde puede llegarse algo? Pues como ya se ha señalado, si se consigue el objetivo de que la 4T obtenga una mayoría calificada para el Congreso próximo, y esto es muy difícil en realidad, es muy difícil, pero sí podría ser que se consiga aliados, o sea, que se quede cerca de este objetivo y que consiga aliados, que puede ser, por ejemplo, una bancada de Movimiento Ciudadano, si Maínez logra levantar el número, o una implosión de la oposición, que esa sí también es muy probable que se produzca. Van a tener menos lugares, hay menos huesitos y cartílago que repartir, ya se están dando duros, se están peleando, y pues bueno, que acaben con una bancada dividida en el Congreso próximo y que estén dispuestos a agarrar lo que les avienten para vender sus votos. Entonces sí podemos ver algunas de estas reformas aprobadas, posiblemente el Poder Judicial, posiblemente la reforma electoral, pero también hay que ver si lo hacen bien, porque todos estos años han tenido una mayoría que han utilizado con bastante torpeza, con tanta torpeza que han aprobado reformas con desaseo, que después es fácil para el Poder Judicial tumbarlas. Teniendo una mayoría, no han logrado hacer las cosas con el aseo mínimo indispensables para blindarlas ante el Poder Judicial. Entonces, a ver si ahora sí lo hacen bien, si tienen esa mayoría, si consiguen las alianzas y si hacen las cosas con aseo para que no se las tumben los jueces de la Suprema Corte. Bueno, pues estaremos atentos a todo ello. Dentro de otras de las revelaciones que se han ido dando en estas horas, Teresa, está ya recuperé el orden. Teresa, Temuris, Arturo, que conste que ya voy aquí en orden. O Teresa. sea, TTA. TTA, sí, ya. Sí, aquí Arturo Santillán me está poniendo en orden todo para que no se me vaya el avión tan gacho. Le pidieron los discursos relacionados en relación con el Poder Judicial, tanto la ausencia de Norma Piña en Querétaro como el discurso del ministro Alberto Pérez Dayán. ¿Qué opinas sobre ese tema, Teresa? Yo creo que el ministro Pérez Dayán fue muy valiente, porque
porque se paró ahí a dar un discurso absolutamente impopular que le va a redituar el redoble del repudio que los ministros y ministras de la Suprema Corte están ocasionando de por sí, que el otro día ya se manifestó en la calle contra la echar para atrás la ley energética. En ese sentido, yo por lo menos le reconozco como valentía a pararse ahí frente a todo el aparato de la 4T a decir lo que dijo, ¿no? Me parece que estamos en un momento inédito de un divorcio absoluto de la Suprema Corte de Justicia respecto a la dinámica de la gente, al país entero. Me parece que todavía falta mucho tiempo para que podamos aquilatar el nivel de repudio que la actuación de la Suprema Corte va a generar y todavía tenemos que ver qué impacto va a tener esto en el diseño de la estructura de la división de poderes en el país, ¿no? Porque me parece que la posibilidad de éxito de una iniciativa como la de López Obrador o del respaldo popular a la iniciativa de López Obrador de que los ministros y ministras sean elegidos por voto popular, pues está dada en parte por el nivel de animadversión que está legítimamente causando la actuación política de la Suprema Corte de Justicia. Ya es prácticamente risorio que el ministro Pérez Dayán vaya a Querétaro a dar todo este mensaje de la separación de poderes, de la orientación no política de la actuación de la Corte, al mismo tiempo que canta coro con las voces más importantes de la oposición y cuando la Suprema Corte de Justicia se ha vuelto el lobby más importante del empresariado en este país. Ya no es el legislativo, en este país el empresariado ya sabe los intereses creados, ya saben que a donde hay que ir a hacer lobby es a la Suprema Corte de Justicia, porque ahí es donde van a encontrar eco en sus exigencias de detener el impulso de reformas a favor de la gente, ¿no? Creo que les va a costar muy caro, no solo ya la Suprema Corte del Interior tiene contrapesos importantes en la figura de Lenia Batres, sino sobre todo, pues la Suprema Corte es hoy en día un órgano mayoritariamente repudiado por la gente y los costos de eso creo que todavía estamos lejos de poderlos aquilatar. Bien, gracias por el comentario, por la opinión y vamos de inmediato. ¿Quién sigue? ¿Quién de aquí? ¿Quién de allá? ¿Quién de acullá? No, no es cierto, no es cierto. Vamos, ¿con quién me equivoco? A ver, díganme ustedes quién es el que sigue. Sí, sigo yo, no tengo pruebas, pero tengo las pruebas, pero no te las enseño. ¿Por qué no me las enseñas? Tienes que probarlas. Bueno, porque Julio, no tienes ni idea. Además, ni siquiera me has preguntado del clima, Julio. Sí. ¿Cómo andan el clima político? Ando con suétercito hoy. Sí, ¿por qué? ¿Andas aquí en la Ciudad de México o andas en el norte? Ciudad de México, en Ciudad de México. Sí, oye, pero no hace frío. ¿Qué onda? Ya andas tú norteado. Sí, anda norteado. Temoris, adelante, por favor. ¿Qué opinas de este tema de el que estamos comentando y que pues es esa batalla judicial en la cual a mí me parece que con ese discurso del ministro Pérez Dayán, pues como que aceptan entrarle a la arena política y entrarle al combate. Pero ¿cuál es tu opinión, Temoris, por favor? O sea, es que el ministro Pérez Dayán se queda en el deber ser, ¿no? Entonces habla del deber ser de los políticos y del deber ser de los ministros de la Corte de Justicia, de los jueces. Y pues ni en ningún caso ocurre así. Ni los políticos mexicanos terminan representando al electorado como él dice, ni los jueces que llegan a la Corte representan su propio criterio legal, representan a intereses económicos, intereses políticos. Y ese es el problema. O sea, no, está hablando del deber ser sin reconocer que la Corte es impopular porque simplemente no ha cumplido con su función, no ha estado a la altura de las expectativas que tiene el pueblo de México sobre ella, porque el deber ser que él enunció no se corresponde con la realidad de él y de sus compañeros, ni del sistema judicial en
en general. Se está planteando una reforma de esa que se puede debatir si es la mejor reforma, si son las mejores ideas, si va a funcionar mejor que la manera actual o vigente de elegir a los ministros de la Corte y en general a los jueces. Pero lo que es claro es que estamos en estas condiciones, se está debatiendo la reforma del Poder Judicial, porque el Poder Judicial ha fracasado en conseguir la confianza de la gente, la confianza del pueblo de México, al que no aspira a representar, según el propio Dayan, pero que ve que tampoco representa criterios limpios de intereses al momento de interpretar la ley. Entonces, no, a ver, ya, señor ministro Pérez Dayán, fracasaron, no confiamos en ustedes. Necesitamos buscar alternativas. ¿Cuáles son? Vamos a discutirlas, pero no vaya al escenario donde se escribió la Constitución de México a asumirse como un ministro puro y correcto que solamente actúa en función de su propio criterio, cuando hemos visto que no ha sido así. Y en ese escenario, en donde se escribió la Constitución se enfrenta con la realidad de una magistratura que actúa en función de intereses económicos y políticos espurios. Bien, Temoris. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de este tema Poder Judicial? Discurso, desde mi punto de vista, con contenido político de Pérez Dayán, manejo escenográfico, no va Norma Piña, envía al ministro impugnado por la 4T, que está proponiendo Morena que haya un juicio político contra este ministro por la votación el voto de calidad que emitió y que de esa manera se echó atrás la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador y que había sido ya aprobada en el Congreso. ¿Cómo vas viendo esa batalla judicial política, Arturo? Bueno, yo creo que estamos en tiempos inéditos, como dice López Obrador, no se ha cansado de repetirlo desde que ganó la presidencia, y yo creo que este es uno de esos ejemplos de lo inédito de la pues ahora sí que de los equilibrios entre los tres poderes, las diferencias que se dan y que se expresan a través de lenguajes simbólicos, la no asistencia del titular del Ejecutivo a la ceremonia, la no asistencia de la presidenta de la Corte, el envío de un ministro impugnado, pues nos deja ver que hay diferencias severas entre los dos poderes o entre la mayoría del Pleno del Poder Judicial y el titular del Ejecutivo, que es algo pues que pudiéramos tomar como una obviedad, dadas las circunstancias de los últimos meses o del último año, y que sin embargo me parece que forma parte de algo que tendríamos que ver con naturalidad en el juego democrático. O sea, justamente la división de poderes es para eso, ¿no? Y creo que de manera tradicional habíamos visto a un presidencialismo absolutamente dominante al presidente dominante sobre los otros dos poderes. Este no es el caso. Y claro, hay posiciones que pueden resultar incómodas en un contexto de debate como el actual. Es decir, ciertamente las posiciones o las expresiones de Pérez Dayán en la ceremonia pues son absolutamente impopulares en relación a quienes simpatizan con la 4T y podrán ser muy populares entre quienes se pronuncian anti-4T. Yo creo que aquí la lupa la tenemos que poner sobre, primero, el funcionamiento de esta división de poderes para poder diferenciar qué es lo que corresponde a la técnica y qué es lo que corresponde
al ruido. Ya lo decía Temoris hace unos momentos, legislaciones que se aprueban, que se envían con desaseo, se mayoritean pues porque se tiene la mayoría, pero eso no quiere decir que estén siguiendo la técnica legislativa y la técnica jurídica necesaria para que pasen un criterio de constitucionalidad. Entonces, a la hora de llegar a la Suprema Corte, ciertamente puede haber intereses económicos o ideológicos prevalecientes. Las cortes, el Poder Judicial suele ser en la mayoría de las democracias muy conservador. El caso de Estados Unidos es sin duda evidente, histórico, pero también del otro lado, si se ponen las condiciones para que cuenten con los argumentos para revertir cosas, pues sucede lo que ha venido sucediendo. Y siento que será parte de un perfeccionamiento en la relación entre poderes conforme también la democracia mexicana vaya madurando. Así es como lo veo un poquito a la distancia. Bien, gracias. Pues estamos ya en la parte final del programa, así es que Teresa Rodríguez de la Vega, postrecito, nos quedó pendiente el tema de cómo el presidente López Obrador develó o reiteró, porque ya lo había mencionado antes, el hecho de que se había invitado a Carlos Slim por parte de la élite conservadora, dice el presidente López Obrador, a ser candidato presidencial en 2018. Pero postrecito o el tema que desees, por favor, Teresa. No, ese chisme estuvo buenísimo. Yo estaba ahí como sacando las palomitas, esperando que revelara más cosas. En una de esas, de aquí a que se vaya cada mañanera, va a haber así como un postrecito mañanero sabroso. Pues quiero un postrecito nada dulce, referirme a como empezaste el programa, Julio. Nunca es bueno como alegrarse por un accidente en el que perdió la vida el expresidente chileno, pero para mí este es un momento de recordar a los más de 400 jóvenes que perdieron ojos en la brutal represión encabezada por Sebastián Piñera en contra de las movilizaciones de jóvenes chilenos. Entonces, pues tristeza por el accidente, pero también recuerdo a las víctimas y exigencia con que se siga el camino del resarcimiento de ese daño tan absolutamente ominoso para el pueblo chileno. Bien, Teresa, gracias. Temoris Greco, por favor, postrecito. Pues mira, sobre lo de Carlos Slim, yo creo que la gente que fue a decirle a Carlos Slim que fuera candidato, pues no estaba hablando en serio o no era gente seria. ¿Quién se imagina al ingeniero Slim haciendo campaña por el país, respondiendo, dando entrevistas con preguntas incómodas, exponiéndose algo, o sea, como para qué, ¿no? Oye, la gente pidiéndole que resuelva problemas de conexión de internet, por ejemplo. Pues sí, también. Así. Pero, o sea, y además también, a ver, México es uno de tantos países en donde nadie quiere a los políticos, porque no se ganan el cariño de nadie. Pero es distinto por qué no quiere a los políticos la gente común y corriente, el electorado, porque los políticos no les cumplen o no les cumplen bien, y los grandes empresarios no los quieren porque los políticos no les sirven bien. O sea, yo creo que a Ricardo Salinas Pliego le encantaría ir a la grilla, hacer política, pero solamente por vanidad, no porque quiera ponerse a resolver los problemas de otra gente. Le gusta resolver sus propios problemas y sus ambiciones económicas. Entonces, por eso no lo hace, porque él entiende que los políticos deben estar al servicio de quien los patrocina, pues que son los grandes empresarios. ¿Por qué se querría un hombre que es pues más modesto, menos ostentoso que Ricardo Salinas Pliego, como es Carlos Slim? Pues, ¿por qué querría meterse eso? A mí me parece que si alguien lo hizo, pues no estaba siendo serio o no entiende pues cómo funciona las mentalidades allá arriba. Por el otro lado, pues postrecito,
Pues un poquito de comentarles qué es lo que seguimos haciendo en mundoabierto.info. Ayer publicamos un artículo porque a 10 días de que la Corte Internacional de Justicia ordenó que el Estado de Israel garantizara que sus tropas dejan de cometer actos conducentes al genocidio o que sus políticos dejan de incitar al genocidio, pues están haciendo exactamente lo contrario. Y un nuevo análisis que realizó un equipo de la BBC sobre imágenes satelitales ya demostró que entre la mitad o 6 de cada 10 construcciones de Gaza han sido destruidas o están seriamente dañadas, y que está la crisis humanitaria pues desplomándose, pero mientras tanto Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y otros países cómplices del genocidio están atacando y saboteando a la agencia de la ONU que se encarga de atender a los refugiados palestinos. Le están saboteando bajo cargos falsos, porque también medios británicos, dos medios británicos, Sky News, que es privado y que además pertenece a una cadena totalmente de derechas, y Channel 4, que es público, han analizado las supuestas pruebas que presentó Israel contra 12 empleados de esta agencia de la ONU, 12 de 30,000. No demuestran que estén vinculados a Hamas, además de que es ridículo que por lo que supuestamente hicieron 12 empleados de los 30,000, tú condenes a esa agencia a morir cortándole el presupuesto, y por lo tanto condenas a miles de personas o a cientos de miles también a morir, porque esta agencia es la que les está llevando ayuda humanitaria, se encarga de la salud, de la educación. Entonces es lo que estamos haciendo en mundoabierto.info, y pues invito a la gente a que nos siga. Gracias. Muy bien, gracias, ahí están. Arturo Santillán, por poner Ahí están las referencias. Uh-huh. Bien, bueno, pues seguimos adelante. Arturo Rodríguez, por favor, postrecito, ahora sí, final. Fíjate que es un comentario a propósito de esto de lo de Slim. Hay gente que a veces no entiende los momentos del país, y creo que es el caso de quien pudiera proponerle a Slim haber sido candidato en el 18, yo creo que ahorita ya no, pero y quienes hayan él mismo estimulado la idea de una postulación de Ricardo Salinas Pliego, porque el momento del país no está para eso, no está para los grupos oligárquicos, no está ni siquiera para los apellidos de rancia raigambre, ¿no? Como Ebrard o Krill, que son nombres que han estado en nuestra escena pública desde el siglo XVIII, XIX. Porque el ánimo del país está en otra parte. No es casual que en un intento, por lo visto hasta ahora fallido o infructuoso, pero un intento, las oposiciones hayan promovido a una persona que se autoadscribe indígena y que presume una historia de movilidad social, porque ese es el momento del país. El de buscar perfiles más próximos, más cercanos a lo que somos la mayoría de los ciudadanos. Me parece que Salinas Pliego lo calculó bien, pero esto no quiere decir, y me parece que también es importante observarlo en este momento, no por el 2024, sino por el 30 o el 36, que hay momentos en los que los países sí, en una lógica pendular, cambian de un extremo a otro. Y tenemos fenómenos relativamente recientes que han resultado lamentables, deplorables en su desempeño, como sería el caso de Silvio Berlusconi en Italia, como sería el caso del propio, y puede volver a ser, el caso del propio Donald Trump en los Estados Unidos, y quizás el de Milei, y de otros fenómenos quizás más locales, dentro y fuera de México, que nos llevan a advertir que
el péndulo puede cambiar así de drásticamente, y que si bien no fue el 18, no es el 24, el momento para un magnate o para un representante de las oligarquías, sí puede serlo en otro momento, y que tener en el panorama que casi siempre esos ejercicios han salido bastante mal. Dicho eso, pues bueno, no me queda más que agradecerte, Julio, como siempre. Reconocer mucho tu trabajo. A mí me ha gustado mucho lo que has hecho siempre. Digo, no quiero sonar, una vez lo dije con una colega, compañera, yo te leo desde que estaba chiquito, pero Así es, niño Arturo, sí, ya. creo que se ofendió y la verdad es que estaba siendo muy sincero, pero Ajá. siempre con mucho respeto y mucha admiración a tu trabajo. Me ha gustado mucho la forma en la que marcaste buena medida agenda con todo este tema del seguimiento al caso de las publicaciones de ProPublica, Deutsche Welle y etcétera. Porque creo que estás haciendo el periodismo que el ciudadano necesita, que es el periodismo que esclarece, que da respuestas, que interpreta, más allá del ruido político, qué es lo que hay, cuáles son los hechos, cuáles son las pruebas. Y ahorita que digo lo de las pruebas, perdón mi desliz, pero en el chat le decían a Temoris, enséñalas, supongo que las pruebas. Pero bueno, el caso Arturo, es que por favor, me sonrojas. quería yo Sí. hacer esta mención que me parece válida, no porque estemos aquí haciendo un club de halagos mutuos, sino porque creo que cuando hay hechos periodísticos y trabajo periodístico, es necesario advertirlo, observarlo, hacerlo notar, porque es justamente lo que la opinión pública necesita, la información pura y plural y abierta y concreta, precisa, que cumple con los criterios de nuestra profesión. Así que con esto, pues un abrazo, un gusto, Teresa, te voy a decir prima, Teresa Rodríguez, Arturo Rodríguez, colonizando Astillero Informa. Muy bien. Un gusto. Sí. Arturo, gracias por tus palabras, que las aprecio mucho, de verdad. Gracias. Oye, a mí sí me indignó la grosería, la majadería. O sea, sí, yo estaba así, ay, pero qué paciencia, Julio, qué bárbaro. O sea, sí. Sí, franciscana, diría yo. El engreimiento, ¿no? O sea, una soberbia así desastrosa. Sí. Pero bueno, son los años ya, Temores, ya lo hace que uno sea más pausado y más tranquilo. Gracias, muy amables. Teresa, gracias. Arturo, gracias. Temoris, gracias. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Chao.